Muy buenas a todos. En este video voy a ilustrar un ejemplo del uso del teorema de Castigliano para calcular deflexiones y rotaciones. Entonces la viga que tengo es esta y vamos a calcular primero delta C. Entonces esta es la viga y en este caso pues el procedimiento, recuerden pues que ese delta C por Castigliano pues será la integral entre 0 y L de m, donde m es la ecuación de momento con las cargas reales, por la derivada parcial de m con respecto a p por diferencial de x, y eso sobre por i. Entonces en este caso, para obtener este p, hacemos p igual 70 kilonewton. Es decir, en lugar de este 70, como nos piden la deflexión en el punto C, en ese punto vamos a aplicar una carga P. Y eso pues nos permitirá hacer las derivadas parciales con respecto a P. Pues lo que tenemos que hacer ahora para esta viga es calcular las reacciones. Entonces para esas reacciones vamos a tomar momentos en A y considerar que los momentos que se producen en el sentido horario son negativos. Así, entonces tendremos el momento de esta fuerza, estamos aquí en A, sería 35 por 4, sería la resultante de este, y por 2 en donde está aplicada la resultante con signo negativo. Ahora aquí en B tenemos una reacción que sería 4BY, la distancia es 4BY, y ahora la fuerza P, que desde A está a 6 metros, entonces menos 6P igual 0. De ahí obtenemos, despejando ese BY, que esto es 70 más 3 medios de P. Nos queda P 6 cuartos y es 3 medios, ¿no? Entonces eso sería, y pues lo que hacemos es pues aquí colocar esa reacción. Entonces, como decía, 70 más 3 medios de P. Ahora bien, aquí pues por sumatoria de fuerzas en Y, este 35 por 4 da 70 y 70, 140, entonces aquí harían falta 70. Ahora bien, P hacia abajo y 3 medios de P hacia arriba, o sea que hacia arriba hay media P. Entonces aquí decimos menos P medios. Y ya tenemos el equilibrio por suma de fuerzas en Y. Ahora pues lo que tenemos que hacer es que en este caso de estas vigas, pues lo que se hace es, para encontrar esta ecuación de momento con las cargas reales, pues hacerlo por tramos. Entonces para el tramo AB, ya suponer este es X1, vamos a cortar aquí la viga y a tomar momentos en ese punto. Y para el voladizo, de la forma más fácil, X2, y cortamos acá la viga y aquí en este punto tomamos momentos. Entonces eso pues para cada tramo. Bueno, entonces digamos que para el tramo AB y para ese tramo pues X1 está entre 4 y 0, porque es esa longitud, 4 metros, ¿no? 4 y 0 metros. Entonces esa ecuación pues será M1 igual, entonces 70 por X1 menos P medios también por X1, y el 35 por X1 medios, entonces queda menos 35 X1 al cuadrado sobre 2.
Y de acá podemos obtener la derivada parcial de esa m1 con respecto a p. Entonces observen que esto de valor es constante, este sería constante, o sea que la derivada sería 0, 0, y como es con respecto a p, pues queda el coeficiente de esta p, que sería menos x1 medios. Entonces ahí tenemos ya eso para ese tramo. Para el tramo CD, o sea CB, o sea el voladizo, tenemos x2, ese voladizo tiene una longitud de 2, entonces estaría entre 0 y 2 metros, ¿no? Allí pues esa ecuación sería m2 y tendríamos, tomando momentos aquí, pues sería menos px2 y su derivada parcial m2 con respecto a p pues sería menos x2, que es el coeficiente de p. Hecho eso, pues armamos esta integral también por tramos. Entonces miremos cómo quedaría. Entonces decimos de una vez delta c igual, entonces el primer tramo entre 0 y 4 de esta ecuación, toda esta ecuación, entonces tenemos 70x, ya le quito el subíndice, 70x menos p por x medios menos 35 x al cuadrado sobre 2, esto por la derivada parcial, que es menos x medios por diferencial de x y dividido entre e por i, que por ahora pues lo he dejado constante. Ahora la integral en el voladizo entre 0 y 2, entonces tenemos menos p por x y menos x, esto diferencial de x sobre e por i. Hecho eso, pues lo que queda es realizar esas integrales. Entonces delta c igual, entonces menos por más da menos, entonces tenemos menos 70, quedaría x por x, x al cuadrado sobre 2 para integrar x cubo y sobre 2 por 3, 6i. Ahora menos por menos da más, p quedaría x cuadrado pero sobre 4, entonces queda x cubo y sobre 4 por 3, 12i. Ahora menos por menos más 35, quedaría x al cubo, pero para integrar x a la cuarta, acá queda 2 por 2, 4 por 4, 16i debajo. Y eso evalúa entre 0 y 4. Ahora más, aquí queda positivo, menos por menos más, entonces queda px cuadrado, pero para integrar x cubo sobre 13i, eso evalúa entre 0 y 2. Y ahí continuamos. Entonces evaluando tendremos que ese delta c es igual, pues al evaluar el primer término nos queda menos 4480 sobre 6i más el segundo término 64p sobre 12i, en el tercero más 8960 sobre 16i y finalmente más 2 por 2, 4 por 2, 8, entonces 8p sobre 13i. Esto pues haciendo todas las operaciones nos queda que es menos 4480 más 96p, este sobre 24i,
y el P sobre 12i. Ahora, como ya tenemos, reemplazamos este valor de P por su valor original. Recuerden que era 70 en la viga. ¿Sí? Entonces ahí ya colocamos el valor original y eso nos da 8960 sobre 24 E por I, que sería pues el resultado, suponiendo E por I constantes, pero podemos darle un valor a E por I, digamos, para ilustrar un poco. A veces cuando les cuesta un poco algo de trabajo las unidades, entonces digamos que son 200 gigapascales y que la inercia es 70 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces en este caso pues es conveniente colocar todo en milímetros, ¿no? Y en newtons. Bueno, es mi opinión. Supongamos entonces en este caso delta C, y acá pasemos esto a newton, 8960 y 3 ceros más para quitar el kilo, que es newton, por el metro son 1000 milímetros. Lo elevamos al cubo como está ahí, eso dividido entre 24 por el módulo elástico, que son 200 gigas, o sea 200.000 megas. 200 gigas son 200.000 megas, pero los megapascales son newton milímetro cuadrado. ¿Sí? Eso multiplicado por 70 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, y me da 26.67 milímetros. Entonces si les da diferente pues me cuentan, y eso sería el procedimiento pues para calcular esa deflexión en el punto C de esta viga, ¿no? Entonces ahí está. Ahora nos pide calcular teta C, entonces miremos cómo sería. Entonces ahí tengo nuevamente la viga, pero ya con el valor pidiendo ese teta C, teta sub C. Entonces para este caso lo que se hace pues es aplicar un momento en el punto donde se pide la rotación. Entonces la rotación en ese punto, por ejemplo, sería la integral entre 0 y L, utilizando Castigliano, de m, que es la ecuación de momentos de la viga real, por la derivada parcial de m, pero ahora con respecto a un momento aplicado m', eso por diferencial de x sobre e por i, o dividido entre e por i. Entonces lo que hacemos pues es aplicar o colocar un momento, más que todo es aplicar aquí en el punto C, y ese pues le vamos a llamar, como dice allá nuestra ecuación, m'. Entonces hecho eso, pues lo que hay que calcular ahora son las reacciones para la viga y las ecuaciones de momento para cada tramo. Entonces miremos cómo serían las reacciones. Entonces tomando momentos en A, digamos, sumatoria de momentos en A, y asumiendo que en el sentido del reloj es negativo, entonces ubicándonos acá, tendríamos 35 menos 35 por la distancia es la resultante, y por 2, que es la posición de la resultante, más 4 BY. Ahora menos 70 por 6, que es la distancia de A hasta 76, y menos m',
y esto igual 0, me quedé corto ahí. Bueno, entonces aquí BY tendríamos que es 175 más M' dividido entre 4. Entonces esta es la reacción que va acá. 175 más M' dividido 4. Ahora la reacción que iría aquí pues se calcula por sumatoria de fuerzas en Y. Entonces si desean pues hagámoslo a ver. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces tendremos a Y menos 35 por 4 más 175 más M' sobre 4 y menos 70, y esto igual a 0. Así las cosas, entonces ese AY nos daría 35 menos M' sobre 4. Entonces fíjense que se va a calcular, se va a anular ese momento, ¿no? 35 menos M' sobre 4, que en realidad es un par de fuerzas. Listo, estando eso, entonces también por tramos vamos a tomar a partir del apoyo aquí a un punto acá, cortamos la viga y eso será x1 para hallar la ecuación de momentos, y acá desde el punto C como origen será x2 y cortamos la viga aquí, tomamos momento en esos puntos. Entonces comencemos para el tramo AB. En ese tramo pues como siempre x1 pues estará entre 4 y 0. Entonces la ecuación M1 será igual a 35x1 menos M' sobre 4 por x1 y menos 35 x1 elevado al cuadrado sobre 2. Entonces de aquí de una vez la derivada parcial de M1 con respecto a M' es igual. Entonces observen, esto es constante, las derivadas dan 0 y por lo tanto tendríamos menos x1 sobre 4, que es el coeficiente precisamente de M'. Y eso pues sería para ese tramo. Ahora miremos para el tramo CB. En ese tramo pues es x2 y eso tiene una longitud de 2, entonces esto estaría entre 0 y 2. Esta M2 pues sería sencillamente digamos menos 70 x2 menos M', y al derivar parcialmente esa M2 con respecto a M', pues tendríamos, esto es constante, por lo tanto es 0, tendríamos menos 1. Hecho eso, pues solo quedan armar las integrales con la expresión que hay acá. Entonces armemos esas integrales. Rotación en C sería igual. Entonces integral para el primer tramo entre 0 y 4. La ecuación pues es 35x menos m'x sobre 4 menos 35x al cuadrado sobre 2, esto multiplicado por su derivada parcial menos x cuartos, diferencial de x y sobre por y. Ahora más integral entre 0 y 2. Entonces la ecuación de este tramo es menos 70x más M' y por menos 1. Menos M', y me equivoqué. Esto es menos. Entonces coloquemos esto en rojo y acá es menos.
siguiendo, entonces ya realizando estas integrales sería menos por más da menos, entonces 35 x al cuadrado, pero para integrar x cubo sobre 4 por 3, 12i. Menos por menos da más m', quedaría x al cuadrado para integrar x cubo, 4 por 4, 16, y por 3, 48 por i. Ahora menos por menos da más, 35, quedaría x cubo para integrar x a la cuarta, 4 por 8, 32, 2 por 4, 8 por 4, 32 y esto lo evaluamos entre 0 y 4, y más la otra integral, que da menos por menos da más, 70 x al cuadrado sobre 12i, y menos por menos da más m' x sobre e por i. Esto evaluado entre 0 y 2. Listo, seguimos realizando operaciones. Entonces tendremos, reemplazando el 4 en la x, menos 2240 para este primero sobre 12e por i, más, acá sería 64 m' sobre 48e por i, más, ahora 8960 sobre 32e por i, más, acá tendríamos 70 por 4, 280 sobre 12i, y más 2m' sobre ei. Entonces en este punto, como m' es 0, como era al principio, entonces esto es 0 y este término también es 0. Entonces al sumar lo que nos queda allí, al hacer esas operaciones, se obtiene que ese θ sub c es igual a 2800 sobre 12e por i. Y esto pues sería kilonewton por metro cuadrado. Entonces bueno, siguiendo lo del ejemplo, tomando que E son 200 gigapascales y la inercia 70 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, entonces podemos reemplazar o sustituir esos valores acá. Pues tendríamos que θc es igual a 2 millones o 2800, le agregamos otros 3 ceros del kilonewton, queda en newton, por cada metro pues 1000 milímetros al cuadrado sobre 12 por E, que son 200 gigas, o sea 200.000 megapascales, pero un megapascal es newton, milímetro cuadrado, y eso por 70 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Al reemplazar y hacer las operaciones, pues nos da 1.67, o me da por 10 a la menos 2, y como se simplifican todas las unidades, queda esto en radianes. Y eso sería pues todo el problema. Y bueno, espero que les sea útil y gracias por ver los videos. Hasta la próxima.